Buenos días, amados hermanos y hermanas que nos ven a través de esta transmisión. Esperamos que esté bien en medio de todo esto que vivimos y que sigas adelante. En el nombre de Jesús, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Me gustaría que usted compartiera esta transmisión, pero al mismo tiempo también que nos comparta sus inquietudes, sus necesidades, y también haga sus comentarios para saber que está en contacto. Saludos a mis hermanos también allá en la misión, la Unión del Recuerdo. Está mis hermanos al pendiente. Agradezco mucho su interés, su empeño por escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Oramos. Padre eterno, en esta mañana venimos ante tu presencia, oh Dios, Jehová de los ejércitos. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres fiel en medio de las luchas y las pruebas. Tú estás en control de todo, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos amas. Gracias, Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque enviaste tu Santo Espíritu, Señor, que nos consuela, nos fortalece, nos guía y nos hace ver nuestra condición. Bendice cada uno de mis hermanos que están escuchando y viendo la transmisión, Señor. Y bendice tu palabra que en esta mañana vamos a compartirla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, 31 de este mes de mayo, menciona la fecha porque es una fecha especial donde se celebra en muchas iglesias lo que es el Pentecostés. Y Pentecostés, ¿verdad? Ya sabemos, algunos, pero no vamos a entrar en detalle con relación a este acontecimiento, pero es cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebraba la fiesta de las primicias, y también esto nos recuerda cuando comenzó la iglesia primitiva, donde se hizo presente el Espíritu Santo en las personas que estaban orando, y que es una de las promesas que dijo Jesucristo nuestro Señor a su pueblo y para nosotros. Y esto nos pone a pensar al ver el resultado de los discípulos. Una vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que es una necesidad que tenemos como cada miembro de la iglesia, y que la presencia del Espíritu Santo transformó la vida de mucha gente, o sigue transformando la vida de mucha gente. Y hoy en día lo que la iglesia necesita es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, para que seamos un pueblo comprometido, para que seamos un pueblo que en medio de las luchas y las pruebas podemos permanecer fieles. No importa que no estemos teniendo reuniones en los templos, sin embargo, cuando la presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, nuestro anhelo de adorarle, nuestro anhelo, nuestro deseo de servirle es constante. ¿Por qué? Porque la presencia misma del Espíritu Santo es quien nos motiva. Bueno, vamos a la palabra de Dios. San Juan capítulo 16, en los versos 1 hasta el versículo 15. Dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os digo estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vais? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Bueno, sigue nuestro Señor Jesucristo, sigue hablando con sus discípulos, pero vamos a detenernos un momento allí en este pasaje, y el pensamiento de los discípulos en ese momento, había quizá tristeza, había preocupación, porque puesto que Jesucristo, una vez que fuera crucificado, iba a ascender, entonces un futuro desconocido para ellos traía temor. Es como nosotros hoy en día, cuando no sabemos qué es lo que va a suceder el día de mañana, y sobre todo las vivencias que estamos en estos tiempos viendo. Un futuro desconocido trae temor y desaliento a la vida de muchas personas. Cuando uno no sabe qué es lo que va a suceder o qué puede hacer el día de mañana, lo desconocido nos dificulta que encontremos la suficiente fuerza para enfrentar los retos que representan todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí mañana? A veces ese futuro desconocido nos puede deprimir. Podemos llegar a pensar que no vale la pena la vida. Los cristianos del primer siglo así se sintieron. Después de la muerte de Jesucristo en la cruz, no hallaban cómo seguir adelante, pues su maestro ya no estaba con ellos, hablando físicamente. ¿De qué manera se manifestaría Dios para darles a conocer su voluntad? A través del Espíritu Santo. Y esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo, es necesario que yo me vaya, es decir, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar el Espíritu Santo, porque miraba Jesucristo las actitudes de cada uno de sus discípulos, que aunque los discípulos conocían perfectamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, conocían perfectamente cómo debe de amar aún hasta sus enemigos. Sin embargo, Jesucristo miraba que esa enseñanza, aunque los discípulos lo conocían, no había un cambio en sus vidas. En el Sermón del Monte, cuando Jesucristo, muchas de sus enseñanzas que dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos.
Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Sin embargo, vemos la vida de Pedro y de otros discípulos más. No había habido cambio. Usted recuerda que un día, una ocasión, nuestro Señor Jesucristo mandó a ver la preparación de la Pascua que se iban a celebrar, y llegaron a una tierra de los samaritanos, una casa de los samaritanos, y les negaron la entrada a ese lugar, y aquellos discípulos venían muy molestos, muy enojados. Es más, hasta le dijeron a Jesús, no, pues no nos permitieron entrar, ¿quieres que oremos y que Dios mande fuego para que los consuma, así como Elías? ¿Se dan cuenta cómo venían molestos, venían con un espíritu vengativo? ¿Dónde estaba la enseñanza de Jesús, nuestro Señor, a ellos? Que fue una enseñanza muy cercana a ellos, cuando les dijo que deben de amar a sus enemigos. Ellos pensaban en vengarse. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitaban algo muy importante. Y vemos la actitud también del otro discípulo, Pedro. Pedro también era un hombre muy impulsivo, un hombre también muy introvertido, impetuoso, muy vanidoso, conflictivo, confiaba en sí mismo. Pero a la mera hora todo se vino para abajo. ¿Por qué? Porque él necesitaba algo muy importante en su vida. Él, a pesar de que era un hombre muy confiaba mucho en sí mismo, también era un hombre miedoso. En Lucas capítulo 22, versículo 54 encontramos cuando él caminó sobre el mar y cuando sintió que se hundía, él comenzó a gritar que lo salvara el Señor. También era muy orgulloso. Mateo capítulo 16, versículo 22. Quiero mencionar estas citas, espero no equivocarme, pero si no, tú conoces la historia de la vida de Pedro. En una ocasión, cuando Jesús había estado lavando los pies a sus discípulos, y en eso llega Pedro y Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar los pies nunca. Había orgullo en él, era vanidoso. Cuando Jesús le dijo, Pedro, porque cuando Jesús le dijo, Pedro, me van a crucificar, voy a sufrir todo esto, le contó todo lo que iba a pasar. Y Pedro le dijo, no, dijo, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dicho y hecho, Pedro le negó 3 veces. Dice la historia que hasta dijo maldiciones con tal de que no lo descubrieran que andaba con Jesús. Este hombre muy vanidoso, muy orgulloso, ¿dónde quedó todo esto? Un hombre muy impulsivo. Con relación a que él caminó en el mar, lo encontramos en Mateo 14, versículo 28 a 29. Pero también era muy impulsivo. ¿Se acuerdan cuando le cortó la oreja a un soldado? ¿Dónde estaba la enseñanza de Jesús que deberían de amar a sus enemigos? ¿Dónde estaba la enseñanza de Jesús cuando ese momento de tomar una actitud diferente? ¿Por qué? Se da cuenta que allí algo faltaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y es lo que la iglesia necesita. En el versículo 7 de San Juan, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo, cuando viene el momento que llega a nuestras vidas son cambiadas, son transformadas. Y eso lo vemos a través de la historia de la palabra de Dios. Y sin duda alguna, muchos han experimentado el poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Muchos en la historia, cuando se presentaron momentos de dificultad, momentos difíciles en su vida, ellos nunca negaron a Jesús, así como lo hizo Pedro, pero porque el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Estaba leyendo la historia, no recuerdo por el momento el nombre, pero este personaje, cuando lo obligaron a que negara su Señor, o sea, Jesucristo, dijo: ¿cómo voy a negarlo si tengo, si no me equivoco, 70, 80 años que ha estado conmigo? Él nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar? Entonces a este hombre lo llevaron a la hoguera y lo quemaron vivo. Él nunca negó. Si hubiera sido Pedro en ese tiempo, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, posiblemente lo hubiera negado. O igual tú y yo, si la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en esos momentos de prueba tan difíciles, posiblemente vamos a estar expuestos a negar a Jesús. Por eso necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante y es muy necesario. La vida de Pedro, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, su vida cambió. En el Hechos capítulo 2, versículo 14, lo encontramos que este hombre miedoso, este hombre que había negado a su maestro, ahora él estaba exponiendo con poder y autoridad a la gente en ese entonces, diciéndoles quién era Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Cuando él comienza a predicar, en ese entonces predicó ya sin miedo a que lo mataran, sin miedo a las consecuencias. La razón, porque el Espíritu Santo estaba en él. Pedro, el que negó a Jesús, ahora testificando con poder. Es solo una mínima parte de lo que podemos ver el cambio que el Espíritu Santo produjo en su vida, porque después escribe una de sus cartas animando a los hermanos en ese entonces, en ese tiempo de persecución. Pedro le escribe sus cartas a la gente de ese entonces, animándoles, exhortándoles a que permanecieran fieles en medio de ese tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en la vida de cada creyente, convenciendo al hombre de su condición. ¿Se da cuenta qué importante es que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas? Dice en este pasaje de San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es importante anhelar, desear, pedir que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque es el que nos va a convencer de nuestra condición, porque podemos nosotros creer que estamos bien con Dios, podemos pensar que estamos bien con Dios porque porque leemos la Biblia o quizá porque profesamos una religión cristiana. No, la vida cristiana es una vida productiva. Aparte de eso, es una vida de lucha, de prueba, pero que va a permanecer fiel aún en medio de las luchas y las pruebas,
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el quien va a ayudar. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer también de nuestra condición. Si estamos en pecado, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestra vida hasta que nosotros reconozcamos que hemos fallado a Dios. ¿Se da cuenta qué importante es el Espíritu Santo? Pero también el Espíritu Santo nos va a consolar en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor. El Espíritu Santo nos va a consolar, ¿sí? El Espíritu Santo también, la obra perfecta que hace en la vida de cada cristiano es la entera santificación. Nos santifica, ¿sí? El Espíritu Santo también moldea nuestro carácter. Por eso es necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos santifica a cada creyente que reconoce su necesidad de la segunda obra de gracia. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, nos dice que en nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha. Si nosotros, le decía a una familia que visitamos, que ¿cómo podemos nosotros ganar la lucha espiritual? Depende cómo alimentemos nuestro espíritu. Si alimentamos más la carne, pues lógico que va a ganar la carne. Si alimentamos más el espíritu, es el que va a ganar. Siempre Dios respeta nuestra voluntad, pero que nosotros démosle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Se habla de un lugar donde trabajaba mucho, un equipo de obreros en una mina, en donde había un grupo de personas que tardaban para regresar a sus casas. Entonces el encargado de ese lugar, que vive por esos rumbos, se propuso hacer algo para sacarle provecho a la situación, ¿verdad? Para que no se aburriera la gente, los trabajadores, los fines de semana. Planeó llevar 2 perros para que compitieran, y de esa manera él iba a sacar provechos, iba a sacar dinero, y al mismo tiempo la gente de ese lugar, los trabajadores, iban a divertirse como pasatiempo. Le van a estar apostando quién de esos va a ganar. En total que la primera semana gana uno de los perros, un negro. El negro ganó. Y lógico que dijeron, pues la otra semana vamos a apostar por este mismo porque ganó. La siguiente semana apuestan por este perro negro y resulta que ahora ganó el blanco. Y así sucesivamente, hasta que un día el hijo de este hombre le pregunta: papá, ¿por qué la semana pasada ganó el negro y ahora ganó el blanco? Y la antepasada había ganado el otro. Le dice: pues mira, te lo voy a decir, pero no le digas a nadie. Si yo quiero que gane el perro negro, lo alimento bien, y al perro blanco le doy menos comida para que esté débil, y de esa manera le gana. Y si quiero que gane el perro blanco, lo alimento bien, y al negro lo dejo con poca comida para que esté débil, y de esa manera lo gana. Entonces es lógico entender que el que gana, pues el que tiene más fuerza. Así nuestra vida espiritual también. ¿Quién va a ganar? Depende quién alimentemos más. ¿Qué estás alimentando más, la carne o el espíritu? Si tú estás alimentando más el espíritu, va a ganar, ¿sí? Pero depende de ti también. Así que la obra del Espíritu Santo tiene el poder para hacer nuestra vida, pero depende de nosotros también. Si realmente anhelamos, si realmente deseamos cambiar, si realmente queremos ser personas comprometidas con Dios y anhelamos ese cambio, esa transformación
Entonces pidámosle a Dios. Él lo prometió. Una de las oraciones que menciona nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Evangelios de los Hechos, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y así más adelante también dice: ¿qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros que sois malos, le dais buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí no está hablando de una petición material, está hablando de una petición espiritual. Él está dispuesto a darnos de su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean diferentes realmente. Así que esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que tienes. Como les dije al principio, no sabemos qué es lo que vaya a pasar más adelante. Pero si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, aunque vengan las luchas y las pruebas, el Señor nos va a sostener. Si tú conoces la historia de los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron encarcelados. Sin embargo, permanecieron fieles. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la presencia del Espíritu Santo estuvo en sus vidas. Así que es importante, no es opcional para cada creyente que va a luchar y va a permanecer fiel. Necesita la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia. Así que te invito entonces a que oremos. ¿Sí? Vamos a orar para que tu vida sea diferente. No importa el tiempo que tarde para reunirnos en el templo. Aquí lo importante es que la presencia del Espíritu Santo esté en tu vida. Oramos. Padre bendito, una vez más tocamos el trono de tu gracia. Hoy, Señor, se recuerda el día de Pentecostés, donde también tu presencia, Espíritu Santo, fue derramada en la iglesia de los primeros cristianos, donde la iglesia dio inicio, Señor, a un cambio. Oh Dios bendito. Pero creemos, mi Señor, que tú eres el mismo Señor ayer, hoy y siempre. Y tu presencia hoy en día lo necesitamos tanto para que podamos enfrentar las luchas, las pruebas, las tentaciones, para que podamos permanecer fieles a ti aún en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Te pido, Señor, oh Dios, que tu promesa, Señor, también sea para nosotros hoy en día, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, para que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas, y que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi amado hermano, espero que hayas orado, y si estás luchando con algún pecado, el Espíritu Santo es el quien te va a ayudar a dejar todo eso. Es el que nos santifica, el que nos moldea. Dios te bendiga y espero que seas bendecido esta semana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.